Hola, hoy es 10 de octubre. Hoy exactamente cumplo 60 años. El año pasado por esta fecha y a esta hora estaba en el hospital, preparada ya lista para el quirófano para que me hicieran mi mastectomía. Y a lo largo de este año he tocado el tema de lo que me pasó, de la mastectomía, y muchas personas me preguntan, pero Eliet, ¿por qué no lloras cuando contás lo que te pasó? Entonces yo siempre me pregunto, y yo, ¿por qué en realidad? ¿Por qué me pasa eso? Y yo digo, ok, me pongo a pensar, o sea, es que no tuve tiempo para llorar. No tengo tiempo para llorar. Tengo simplemente tiempo para hacer las cosas como tienen que ser, llevar las cosas como los médicos dicen, hacer los análisis que los médicos dicen y hacerlo todo conforme lo que está estipulado por la salud hacer y lo que pueda hacer yo por mi parte. Pero recordando yo que hace como 23, 24 años, tal vez 25 años, tenía yo como 35, 34 años, yo recuerdo que yo padecía mucho dolor de cabeza y eso me generaba náuseas, y hubo un momento en que literalmente mi cerebro se desconectaba de mi cuerpo, y yo simplemente caía, y entonces a veces caía con las dos rodillas, a veces caía solo en una rodilla más, y entonces lo que pasaba es que yo tenía entonces las rodillas muy inflamadas. Entonces al principio era como el problema es ortopédico, yo no sé, pero al final terminé yendo donde un neurólogo, y el neurólogo me hizo un montón de análisis, y los análisis arrojaron que yo tenía cisticercosis, o sea, tenía 3 semillas de cerdo, lo que le llaman semillas, 3 encapsulamientos del parásito de cisticercosis, que es lo que me provocaba a mí los dolores de cabeza, y que a veces ya mi cerebro estaba a punto de colapsar, de convulsionar. Yo realmente nunca llegué a convulsionar, pero a partir de entonces, pues yo trabajaba, y lo que tuve que hacer es dejar de trabajar y pasar 6 meses en mi casa para adecuarme al tratamiento neurológico que tenía que pasar, porque tenía que tomar anticonvulsivos prácticamente. Bueno, ese tratamiento dilató como 10 años, pero una de las cosas que más recuerdo fue cuando el neurólogo me preguntó que si yo había convulsionado, y me dijo no. Y entonces yo le dije, pues no he convulsionado nunca, que yo sepa. Y entonces no tenía conciencia de algo así. Y entonces me dijo que pues estás a punto. Ay, hace mucho calor en Nicaragua. ¡Qué calor! Y entonces él me mostró, después de 6 meses de tratamiento, yo llegué donde él, y él me enseñó el electroencefalograma que me hizo cuando yo llegué la primera vez, y con el tratamiento la gran diferencia. O sea, literalmente mi cerebro estaba a punto de explotar, literalmente. Pero bueno, esos 6 meses para mí, yo era muy joven, yo tenía 34, 35 años, y para mí era como muy difícil tener que estar en la casa haciendo nada, porque el medicamento me dopaba literalmente. Era muy difícil esa situación. Después de 6 meses, por alguna razón, ya el médico me dijo, mira, los médicos son astutos, saben manejar esa situación. Y recuerdo que el médico me dijo que eso vas a tomarlo por 6 meses. Después de 6 meses me dijo, vas a tomarlo 1 año más. Después del año me dijo, vas a tomarlo 1 año más. Y así me llevó 10 años. Hasta que hubo un momento en que yo no sé qué pasó. No recuerdo si es que él murió, el doctor, o qué pasó, pero yo fui donde otro neurólogo, y el otro neurólogo me dijo que no tenía nada. Y yo, ok, pero bueno, lo que el electroencefalograma decía era serio. Mi cerebro estaba al punto de colapsar. Pero bueno, ese tema para mí fue bien difícil, porque cada vez que yo lo mencionaba, yo lloraba, pero a mares. Pero yo lloraba, porque para mí era inconcebible. Yo tan joven, teniendo que estar en la casa, sin poder estudiar, sin poder trabajar, sin poder hacer muchísimas cosas. Obviamente que a partir de entonces, menos café, menos alcohol, por supuesto que no, vino no, ningún tipo de licor podía yo ingerir. Y por supuesto que muchas situaciones que
que me limitaron a mí mi vida porque yo no podía estar muy noche, tenía que dormir muy temprano, el ruido me era difícil tolerarlo. Y así fue pasando la vida, pues al final, pues todo el tiempo pues encaminó mi vida otra vez, pues volví a trabajar y toda mi vida normal. Pero de esa fue la primera enfermedad, por decir así, o situación difícil en mi salud, en mi vida. Luego, hace como 11 años o 12, tuve chikungunya. Esto fue algo como una epidemia en mi país y a mí me dio. La mayor parte de la gente decían, tuvieron los síntomas, fiebre, altas temperaturas, dolores en las articulaciones, pero a mí me dio un año. Yo literalmente pasé un año inválida. Yo no podía ni siquiera levantar mi brazo o tomar una taza con una mano, porque yo tenía que sostenerla con la otra aquí, porque era muy difícil. Era una situación muy dolorosa, vestirme era imposible. Fue un año prácticamente que estuve ahí, pero ok, ya para entonces tenía más madurez emocional y como que, ok, pues tengo que pasar así, tengo que tener paciencia y ya, pero no me afectó, no, emocionalmente realmente no me afectó mucho porque pues no recuerdo haber llorado porque tenía esa situación. Sí me era incómodo estar con esa situación, pero no era algo que yo pues lo lamentara tanto. Bueno, cuando ya me vino el diagnóstico del cáncer, que fue una situación que se pudo haber visto desde el 2024, pero el hospital y los médicos que me atendieron en el 2023, a mi juicio, fueron muy negligentes. Y prácticamente esa negligencia de esos médicos permitió que mi problema de salud avanzara. Hasta el 2024, que fue cuando yo misma me lo detecté, porque encontré una pequeña bolita al tamaño de un frijol en el seno izquierdo. Entonces volví como cosas raras, incongruencias que el ser humano comete. Volvieron los mismos médicos y el mismo hospital, privado por supuesto, acreditado por Estados Unidos. O sea, supuestamente uno va ahí para tener la seguridad del diagnóstico que te van a dar es más o menos acertado. Y entonces llegué la siguiente, el 2024, y me dijeron, sí, tiene cáncer. Así, como que agua va, agua viene. Y yo realmente estaba muy frustrada, muy furiosa, muy enojada con los médicos porque es una situación que se pudo haber visto antes, porque haciendo los análisis, viendo los análisis sin ser médico, viendo los análisis del 2023 se notaba que había algo más allá, que el médico me pudo haber dicho, hágase una biopsia. Y yo, claro que me la habría hecho en ese momento. Las cosas no habrían escalado como escaló el año pasado. Pero bueno, al final de cuentas, pues ya un año de la cirugía, de la mastectomía, gracias a Dios, a mí me ha ido bastante bien. Los efectos secundarios de la quimioterapia fueron literalmente, después de cada quimio, fueron prácticamente nada. Bueno, me daba mucho hambre, es lo único. Pero obviamente que el pelo sí lo boté, porque yo siempre usé mi pelo muy largo y pues ahora, pues literalmente perdí el 90% de mi pelo. Obviamente que durante ese tiempo, de ese tiempo no hay fotos, ni videos, ni nada, porque yo no puedo hacer eso. Hay personas que lo logran hacer, tomarse fotos en esas condiciones. Para mí eso es muy difícil, muy duro de procesar. Yo ni siquiera me miraba en el espejo durante ese tiempo, y eso que tengo un espejo muy grande en mi baño, pero para mí eso es y será siempre algo muy difícil de procesar. Y los efectos secundarios de la quimio en ese momento, pues a mí no me dieron nada. Fueron 12 sesiones, no me dieron realmente efectos secundarios de vómito y todas esas cosas que salen, que están escritos en los libros de medicina. A mí no me fue así, ¿verdad? Pero he oído y he leído y he visto videos de gente que cuenta unas historias desgarradoras, muy tristes. Y luego de eso, que terminé la quimioterapia, bueno, paralelamente a la quimioterapia tengo una inyección en la pierna
cada 3 semanas. Tengo 17 sesiones prácticamente, ya llevo 15, me faltarían 2. Y tengo ahora también el medicamento por 5 años que es quimioterapia tomada. Pero la verdad es que aún ahora no me salen las lágrimas. Siento que no tengo tiempo para llorar. O sea, como decía una doctora en psicología, mi profesora en la universidad decía, es que a veces no necesitas llorar a mares, basta que se te humedezcan los ojos para darte cuenta que estás llorando. Pues sí, que se me humedezcan los ojos es llorar, pues en ese sentido sí he llorado. Pero que haya tenido episodios de mucha tristeza y de mucho llanto, pues no lo he tenido. A mí no me ha pasado. He procurado que las cosas vayan lo mejor posible, lo más positivo, tratar de que las cosas, verlas positivas y no enfocándome en las cosas que no pasaron, que pudieron haber pasado. Y pues exactamente hoy, a mis 60 años, puedo decir que he tenido suerte con mi salud a la edad que tengo. Ya mañana es la fiesta oficial de mis 60 años, lo hacen mis hijos y toda mi familia, bueno, mis hijos, sus esposas y mis nietos. Y pues no me puedo quejar, mi salud no, está bien. Obviamente que los problemas de salud siempre llegan con la edad. Bueno, los problemas de salud no son de edad, son de cuerpo, simplemente son de la vida. Pero bueno, las cosas no me han ido tan mal como a algunas personas me siento bendecida por eso.